Buenas tardes. Buenas tardes, amigos. Aroa, Eduardo, nuestro autor, Ricardo, Sir Cámara, perdón. Juan nos hace que tiene un epílogo precioso. Y bueno, a todos los amigos, veo familiares, bueno, y a todo el equipo de Blanquerna que, bueno, pues que nos ha facilitado el poder estar aquí. No es casualidad que hayamos elegido este lugar. En los tiempos que estamos, pues Cataluña está mencionada varias veces al día por todos. Queremos que sirva, aunque sea un pequeño homenaje, queremos a Cataluña, queremos a su pueblo, y de la manera que sea, yo creo que vamos a querer seguir estando juntos, reforzando, si podemos, ese vínculo profundo que hay y que lo sentimos. Y bueno, nada más. Voy a mencionar a Aroa, que es un talento impresionante. En su primera novela, un premio Ojo Crítico, perdón, un premio que ya apunta por dónde irá. Creo que va por 5 o 6 ediciones, una cosa que para los editores es casi lo vemos como una anomalía, pero bueno, celebro que alguien lo pueda corroborar. Eduardo, que de sobra conocido, ha sido compañero y informador durante, yo diría, décadas, varias. Bueno, y Juan, que bueno, conozco menos la figura de Juan, pero él ya nos va a iluminar. Juan Cabrera es un antiguo compañero de colegio y fue un cómplice fundamental, pues porque fue uno de los primeros en reírme las gracias. Ambos dibujábamos, pero como en casa no decía nada, decía, Ricardito ha hecho esto, déjale, eso es natural, está siempre con el lápiz en la mano, yo creo que nací con el lápiz. Y aquí el compañero del colegio, como también dibujaba, pues nos hacía por la competencia, jugábamos, éramos cómplices y me reía las gracias, eso me dio alas, ánimo y aquí me tenéis. Oye, pues él tiró por el camino del periodismo, desde el plano literario y ahí está. Y llegados a este punto, pues coño, me ha hecho un epílogo precioso que me parece que era el momento en este libro tan importante, que ya es la culminación de mi carrera, porque ya estoy jubilado y cosas de esas, que ya soy un tipo mayor. Y bueno, pues es una etapa importante y trascendente, un referente en la actividad profesional y personal. Y la razón de convocar también a este acto a Aroa Moreno, no solo por sus méritos literarios, sino porque creo que como periodista también puede aportar algo muy interesante a lo que podría ser lo que estamos aquí presentando, que es un libro recopilatorio de trabajo de humor gráfico, desde que le alquilamos la Moncloa al tal M. Rajoy hasta el presente. Y ella, como periodista, creo que podría analizar ese fenómeno, el fenómeno que tenemos ahí fuera, en la puerta de la calle, desde el punto de vista de la gente joven, de la gente de su generación, que creo que es un elemento fiable y maravilloso para poder contrastarlo con nosotros, que somos los que vivimos el final del franquismo, el comienzo de la transición y todas estas cosas que nos han ido entusiasmando, defraudando, entusiasmando, defraudando. Y ahora estamos aquí, pues sencillamente, analizándolo todo. Eso era lo que os quería contar. Muy bien, autor. Se ha presentado muy bien el mismo. Bueno, también es verdad que desde que tengo contacto con Sir Cámara, ya se ha generado un vínculo muy importante y trabajaremos siempre que podamos en cualquier proyecto que se ponga por delante. Cuando me llegó con la propuesta de este libro que presentamos, el Así se rompe España y el marianismo, venía triste. Él ya me había dicho que tenía un libro buenísimo que nos explicaba de una manera, como él hace, brillante, cómo ha sido nuestra última historia y qué etapa estábamos viendo. Yo digo, bueno, pues ¿por qué vienes triste? Y me dice, porque me lo han denegado en algún editor, prefiero no nombrarlo, pues exactamente, no habían aceptado su propuesta y yo ahí, cuando él me explicó lo que era, dije, esta es la mía. Es decir, si hay algo que desafíe, pues a por ello. Es decir, él decía que quizá me han vetado
de forma encubierta. Tengo ahí a alguien que me está censurando. Digo, a saber, que sabe nadie. Entonces, bueno, tomamos el reto y yo imaginaba ya, bueno, pues nada, es secuestro de la edición, declaraciones en los juzgados, es decir, la policía a ver en la oficina, a ver qué había. Pero bueno, nada de eso ha pasado, tranquilamente. Tranquilamente se ha hecho. No va a pasar, ya te diré por qué. Creo que lo sabes. Yo creo que el secreto está en el fino trazo de Sir Cámara. Es capaz de hacer la crítica más feroz y más severa sin que nadie se moleste. Es decir, tiene esa pulcritud donde incluso el peor tratado puede quedar muy bien. Es decir, incluso mostrarle a su familia, mira qué bien me han dibujado. Es decir, es una habilidad especial que tiene nuestro autor. Bueno, pues eso es una herramienta imprescindible para algo que yo creo que es muy necesario. La batalla de las ideas yo creo que es importante, la debemos mantener, considero que es uno de los mejores músculos para la inteligencia y cercenando esa posibilidad de debate, y de enfrentamiento de ideas, pues estamos bajando nuestro nivel colectivo de inteligencia. Nuestra inteligencia colectiva está degradando. Pongo como muestra todas las vivencias últimas que venimos padeciendo, es decir, se degradan muchísimas cosas, muchísimos conceptos, el propio concepto del país, pues la vivencia económica, el padecimiento económico o la pérdida de calidad de la gestión política. Es decir, por decir algo, a ojos de un pobre editor aventurero, nada más. Pero es necesario mantener y defender la batalla de las ideas. Está muy implantado en sociedades que las tenemos como muy avanzadas. Puedo hablar de Estados Unidos, donde es esencial, es decir, está fomentado, es decir, las tenemos como democráticas y libres. Bueno, pues ¿por qué nosotros vamos hacia atrás? Es decir, cortamos voz a cantantes, cortamos expresión a un humorista gráfico, si es que realmente se ha hecho, o a un periodista. Es decir, y el mejor ambiente y las mejores herramientas creo que es un lenguaje tan relajado como es el periodismo gráfico y el humor gráfico que nuestro autor conoce a la perfección. Sin embargo, editor, es mi impresión. Una cosa, porque esa editorial con la que estaba negociando, antes de conocerte a ti, me dijo, pero hombre, ¿dónde vas? A estas alturas, como está el país, humor, con el drama que tenemos en este país, ¿pero qué tonterías dices? Y me quedé así, pero bueno, si esta mujer además había sido directora editorial también de otras dos aventuras anteriores que tuvimos juntos y ahora pues había pasado esa editorial y pero ¿qué me estás contando? ¿Cómo puedes decir tú esto con los años de profesión que tienes tú? O sea, decir que el humor no es válido ahora mismo, no existe. Yo creo que es el único elemento de contraste que puede haber en una situación tan fastidiada como la que estamos padeciendo desde hace ya bastantes años. 10 años, creo recordar, por dar un referente. Pero eso me dejó un poco fuera de juego. Y bueno, ¿a qué estamos jugando? Va en ese sentido. O es que ocurre lo de siempre, ¿no? Que hagan crítica, pero que siempre la hagan los mismos. Es como lo de comer, ¿no? No es que no se coma, es que siempre comen los mismos. Hay gente que prefiere siempre alabanzas, y la alabanza tiene un riesgo terrible. Es decir, la alabanza te hace flotar el ego mucho, pero pierdes contacto con el mundo y la tierra. Es decir, mucho cuidado. Y en la crítica, yo siempre veo que alguien te regala un poco de inteligencia. Es decir, que quizá tú no has tenido y te puede ayudar. Es decir, no ver valor en que alguien te critique, yo creo que es un error. Opinión personal. Yo suelo decir, cuando me dicen, oye, muy bueno lo tuyo, digo, no, pero ahora ponmelo limpio, por favor, ¿qué es lo que no te ha gustado? ¿Qué es lo que realmente es constructivo? Eso es importantísimo. Ser crítico. Muy bien. Creo que me quedo aquí. Hay
mucho intelecto aquí para que nos Yo quería, exprese su pensamiento. Antes de seguir adelante, que es un acto que para mí es diferente porque en cualquier presentación de libros, desde el 12º de mi carrera profesional, siempre estaba a mi lado apadrinando Antonio Fraguas Forges, que no ha podido venir por imperativos lamentables. Y bueno, pues ya os daremos más información sobre el maestro Forges, porque la editorial Terranatio estamos coordinando el trabajo de todos los que esa mañana nos despertamos con el disgusto de la despedida de Antonio. Y estamos recuperando todos los dibujos que se publicaron esa mañana, algunos sobre la marcha, levantando el que habíamos hecho, venga rápido este otro. Y claro, para darle un ritmo editorial, pues un textito, una foto, una anécdota, como conocimos a Antonio. Y bueno, pues espero que le guste. Junto con ese homenaje encuadernado, que será el libro, se está planeando también, creo, desde la editorial, pues un cortometraje que al parecer va a encajar en el estricto esquema que marca la Academia del Cine para que concurra a los próximos premios Goya y que Antonio encuentre pues, su espacio en el universo infinito. Eso ya os lo contaremos más adelante. Muy bien. Pues yo por mi parte me quedo acá. Eduardo, por favor. ¿Y tú que has sido bombero? Que has apagado tantos fuegos políticos. Vale. Bueno, pues buena tarde a Totón, que estamos aquí. Y les quiero decir a todos que uno se pone un poco nervioso cuando le corresponde opinar sobre el humor. Uno siempre tiene la fama, bueno, quizás de verse una persona excesivamente seria. No es verdad. Voy a llevar ya de entrada la contraria a ellos incluso. Yo creo que el humor está muy sano en España, menos en las redes sociales, porque en las redes sociales no cabe la ironía. Hay que ser muy radical, hay que decir las cosas muy de frente y la ironía no sirve. Y el humor sin ironía pierde mucho, por lo menos el tipo de humor que a mí me gusta y que es un poco el humor que creo que hace mi amigo Cámara ser Cámara, que se lo merece esa calificación. Otra parte que quería poner de manifiesto en la que entraba en un matiz es, por ejemplo, recordando que él estuvo en esa publicación, en La Codorniz, que es muy curioso que seguramente las mejores portadas que se adjudican a La Codorniz y que se decía que habían sido publicadas y retiradas por la censura, nunca se publicaron y nunca se retiraron. Pero, sin embargo, el subconsciente colectivo fabricó las grandes portadas de La Codorniz, lo cual, no digáis que no es una auténtica paradoja, y tú lo conoces muy bien. Nos hemos transmitido unos a otros aquellas portadas de la del túnel negro, etcétera, que jamás se publicaron. Bueno, esto es algo que seguramente a los que investiguen el humor en España les hará ver que hay dos niveles de humor, que es el profesional y luego ese humor que no sabemos de dónde surge, que es el que nos sorprende siempre. Es decir, en la calle, en el bar, en un vecino, alguien es capaz de encontrar de repente un chascarrillo, digámoslo así, que se va multiplicando. Ahora, en las redes, tiene el añadido que yo creo que había que denunciar siendo un profesional, de que te hacen polvo, porque te colocan con un meme que no tiene ningún mérito, quizás la idea que tú habías elaborado ese día para poder presentar tu colaboración. También los políticos nos roban las ideas. Y los políticos os roban las ideas, pero algunas veces pues, son más pintorescos todavía y tienen más humor los políticos que los humoristas. Creo que tenéis un campo absolutamente abonado. Simplemente es darle un poco la vuelta a lo que dicen, que es lo que hace un humorista o cualquier persona inteligente, o un filósofo, o un psicólogo, da la vuelta a lo que dicen detrás. No, yo creo que hay un terreno muy abonado. Tenéis un terreno muy abonado. Entonces, el libro, porque aquí hemos venido a vender el libro de mi amigo. ¿Por qué no lo vamos a engañar? Es decir, yo recuerdo, pues yo presentaba unos programas culturales en la radio, sobre todo en la televisión, que daba mucha presencia, que siempre tenía como referencia a Bernard Pivot, que
Era un gurú del periodismo cultural televisivo en Francia. Un día charlando con Pivot me decía, oye, mira, los escritores quieren que les hagas una gran entrevista larga para ver si venden el libro. Dice, yo me he dado cuenta que a los espectadores de mi programa, los que creen en mí, les basta y es más eficaz que yo diga, hoy traemos para comentar su libro a Ser Cámara, que ha escrito un libro que se llama Así se rompe España. Creo que es un libro muy interesante para que dialoguemos con él. Dice, entonces los que tenían fe en mí, como un referente cultural, ya no les hacía falta lo que decía la entrevista. Eso era la mejor manera de conseguir que ese libro se vendiera. Que en definitiva es una de las primeras preocupaciones que debe de tener un autor, no ya por el interés material, sino simplemente porque como no se venda no le vuelven a publicar un libro, o con dificultad. Y además le odia el editor para toda la vida, lo cual es una cosa bastante conveniente. Entonces, ¿cómo es el humor de Ser Cámara? Pues efectivamente, tú lo has dicho, es un humor que no es irritante, que no es... Hombre, te irrita la acumulación. O sea, si yo fuera Mariano Rajoy, pues efectivamente, ojo, voy a hacer una tontería. ¿No invitaría a Ser Cámara? Pues no. ¿Os equivocaríais? Sí le invitaría. Sí. Yo conozco a Mariano Rajoy. No le he votado nunca ni le pienso votar. Pero mira, os voy a contar aquí en la confianza de esta charla una anécdota que me permitió ver cómo es el personaje. No se aguanta 14 años siendo un bobo, ¿eh? No. Lleva 14 años, ¿eh? Más que nadie, como se descuide. Sí. Bueno, pues mira, cuando yo hacía precisamente un programa cultural en la televisión, da la casualidad de que Mariano Rajoy es que ha sido también ministro de Cultura. Sí. O sea, que también ha sido ministro de Cultura, vamos. Entonces, de ahí que le dan marca, por supuesto. Pero verás, ahí va mi anécdota. Ojo, mi anécdota es que yo había querido entrevistar a la anterior ministra de Cultura, que se llamaba también Esperanza Aguirre, que también fue ministra de Cultura. Es decir, vamos a ir poniendo las cosas en el nivel que nos corresponde. Cuando yo pedí la entrevista a Esperanza Aguirre me pidió un cuestionario. Me dijo que sin cuestionario que no. Entonces yo le dije que yo nunca mandaba un cuestionario y que no le hacía la entrevista con cuestionario. Con lo cual, no hubo entrevista con Esperanza Aguirre, que era la ministra del ramo. Bueno, cuando fue Mariano Rajoy, yo pedí la entrevista. Y no me pidió para nada un cuestionario. No. Me sorprendió por de pronto, llegó ahí, una gran habitación en su despacho, y hablo de Mariano porque es el protagonista de este libro, vamos. Y entonces dice Mariano, bueno, oye, usted en confianza, yo de verdad, no estoy muy al tanto de la música dodecafónica o de las últimas corrientes de la poesía experimental, ¿eh? Yo soy un gestor, es decir, yo le puedo hablar a usted en confianza de la ley de patrimonio, de patrocinio, de no sé qué, del mecenazgo, de cosas así y tal. Dice, pero bueno, si me va usted a examinar de mi cultura, va a ser horroroso, pero no, hágalo. Bueno, esa fue una, hombre, me pareció una parte tan humana de reconocer un político en su despacho solemne ante un periodista esa limitación, que mantuvimos una entrevista pues bastante normalizada. Y cuando acabó la entrevista, que duró, vino la jefa de prensa inmediatamente, que para eso estamos los jefes de prensa, para echar a los periodistas rápidamente, y porque nuestro señorito tiene otra cosa más importante que hacer inmediatamente, y compareció para echarme. Y entonces le dijo, no, déjanos, que ahora este señor y yo vamos a estar charlando un rato de cosas que nos interesan. Bueno, me quedé así, me dice, era cuando se fumaba, ¿sabes? Y entonces me ofreció un puro, pues nos fumamos un puro.
Y dice, digo, bueno, ¿y ahora qué es lo que nos interesa? Y dice, hombre, a usted y a mí el fútbol, ¿no? O sea, dice, usted es del Atleti, sabía que yo era del Atleti, y yo soy del Madrid. Vamos a fumarnos un puro tranquilamente, que bastante agobio tenemos. Quiero decir que es un personaje curioso porque sabía perfectamente cuál era mi ideología política, tal. Ojo con el manejo de torear del señor Rajoy, por el que han ido pasando cadáveres infinitos a su lado, ¿eh? Sí. Cadáveres infinitos. Yo espero que no esté enterrando a nadie en estos momentos. Y con esto ya dejo apuntados los puntos suspensivos que hoy me surgen. Y para hablar de humor, te voy a confesar una cosa, querido. Yo he escrito en Hermano Lobo. Anda. ¡Toma ya! ¿A que no te lo esperaba? ¿Cómo firmabas? Pues con un seudónimo. Ya. Pero fíjate, muy pocas veces. Pero he escrito en Hermano Lobo. Hombre. Y eso para mí es una de las... Lo tengo recortado, tengo 4 articulitos recortados como muy gloriosamente, porque es un mérito en mi carrera profesional. Y luego tengo que decir una cosa, que estoy muy frustrado. Mira, en política, si no te hacen una caricatura, no eres nadie. Aunque sea para ponerte a caer de un burro. Bueno, yo tengo que decir que a mí no me ha hecho una caricatura jamás ser Cámara. Sin embargo, tengo que decir que conservo, pero vamos, y la tengo enmarcada, una terrible caricatura que me dedicaron Gallego y Rey, cuando era portavoz de gobierno, disfrazado de Pinocho y con una nariz así de larga. Pues yo le llamé a los dos y les pedí por favor que me dieran el original, porque me pareció que efectivamente pues era una cosa que podía quedar latente, que un portavoz de gobierno normalmente mentía. Juro que no mentí nunca, no dije la verdad siempre, me callé, pero nunca dije ninguna mentira y nunca me lo pudieron demostrar. Ahora, ellos me sacaron con la nariz y dije, ya soy alguien. Tengo que decir que afortunadamente tengo también otra caricatura de Máximo San Juan, otra vez que habrá que rendir un homenaje de recuerdo, que eso era muy sutil, porque era un hombre tocando una flauta desde un televisor y detrás venía la gente. Que era la caricatura del flautista de Hamelin, que es la nueva televisión. La televisión española, en general, es un poco ese flautista, detrás del cual va la gente. Así que aquí estamos, pues para recomendarles, para que me haga una caricatura ser Cámara, que ya no tendrá por qué meterse conmigo, no tiene por qué, espero que no, y para decirles efectivamente que es un libro que vale la pena leer, no solamente porque es humor, pero es también una recopilación, página a página, de distintos momentos de la historia de este país, donde cada día uno lo abre un día y se sitúa en una etapa en que uno era el protagonista, otra página es otro el protagonista, y ya en las últimas páginas finales la verdad es que empieza a aproximarse mucho a la actualidad y Mariano se va escapando, ¿eh? Sí, en las últimas páginas de tu libro, como es atento observador de la realidad, hay como que empieza a quedar un poco Mariano desbordado por los acontecimientos. ¿Qué provoca él? Que provoca él, pero que ojo con la gente que se sumerge de repente en el agua, porque nunca se sabe dónde puede aparecer. Hay que estar muy atentos. Así que tú... Cuidado con los tiburones. Cuidado con los tiburones, querido ser Cámara. Y nada, muchas gracias. Y recuerden una cosa, otro de los tópicos que es mentira. Una viñeta en un periódico no tiene nada que ver con un editorial. Yo es una de las cosas más estúpidas que he oído en mi vida. Y se repite hasta la náusea. ¿Qué va? Hay una diferencia enorme. Los editoriales son aburridos y no los lee nadie. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, los lee ahora Pedro Sánchez porque todos los días se meten con él, pero vamos, es una cosa que es el jefe de prensa el que le lleva y le dice, mira cómo te pone el país, Pedro. Pero vamos, salvo eso, casi nadie lee los editoriales. En cambio, sí lee
las viñetas en todos los periódicos. Y tienen otra cosa distinta, porque además el editorial es el chispazo, el golpe, es una manera de meter el dedo en el ojo. Así que rompamos tópicos, que es lo primero que hay que hacer en esta vida para intentar ser libre, por lo menos mentalmente. Muchas gracias y perdonen. Gracias a ti por haber venido. ¿Tú? Vale. Bueno, muchas gracias, Ricardo, por invitarme a la presentación de tu libro como representación del segmento joven, porque ha sido como una caricia a la moral, esa parte. Hay una viñeta al final casi al final del libro, ¿no?, en la que aparece un Mariano grande con un Mariano pequeño, en el que hablan, ¿no?, y le dice algo así como, ¿tú sabes cómo hemos llegado hasta aquí, no? Porque si sabes, dímelo. Y el otro, ¿qué hemos hecho bien? ¿No? ¿Qué hemos hecho bien para estar aquí? Para mí esa viñeta define mucho, ¿no?, ese personaje que entiendo que no es un bobo, ¿no?, pero también entiendo que no es muchas otras cosas que considero que se deben ser para dirigir un país. En cualquier caso, me parece que es un superviviente, ¿no? Y como dice Juan en el epílogo del libro, ¿no?, estando todo el libro dedicado a Mariano, bueno, aparecen muchas otras cosas, ¿no? Hay otro tipo de viñetas, pero es un personaje que se repite todo el rato. Al final uno recuerda que saltó y no sé muy bien más qué recordar de Mariano Rajoy. La verdad que la lectura del libro me ha producido dos cosas, ¿no? Era como estar mirando por un retrovisor la historia más reciente que se nos va alejando poco a poco, pero que sigue ahí. Y por supuesto que he sonreído mucho, me he reído. Lo que pasa que al leerlo todo seguido, ¿no?, al final produce cierta acidez que produce una indigestión, ¿no? Dices, madre mía, al final el marianismo al final, pase lo que pase, nunca pasa nada, ¿no? O sea, siempre parece que no pasa nada en este país. Hay otra viñeta que también me ha producido cierta amargura, ¿no?, cuando que dice algo así, ¿no?, ¿cómo será este país cuando se acabe el franquismo? Que no está escrita desde la época franquista, por supuesto, está escrita desde un pasado bastante reciente. Y bueno, quería agradecerle a Ricardo esas tiras en las que se acuerda del futuro que nos espera y que lo dibuja en la forma de un bebé, a veces de un niño, ¿no?, que habla con su padre y que le pregunta esto que nos han preguntado tanto, ¿no?, porque creo que mi generación es una que se preparó mucho, ¿no?, que nos prometieron muchas cosas que íbamos a conseguir con esfuerzo y no las tenemos. Y eso ha supuesto una cierta frustración general y un poco de tristeza, ¿no?, y una crisis personal dentro de cada uno. Y hay una de las viñetas, ¿no?, que no sé si es el padre o el hijo, ¿no?, ¿qué quieres hacer de mayor? Y dice, pagar el recibo de la luz, ¿no? Las expectativas han bajado mucho a tierra, ¿no? Simplemente, pues al final quiero hacer lo que me dejen hacer, ¿no?, lo que sea para sobrevivir, y eso es una realidad. No sé, pueden llamar millennials a los que vienen detrás de mí o generaciones perdidas, lo que sea, pero lo cierto es que no tenemos aquello que se nos prometió y por lo que hemos trabajado y nos hemos formado. Y de hecho hay mucha gente, ¿no?, que se ha tenido que marchar de este país que nos ha quitado muchas oportunidades y que nos sigue arrebatando cosas, ¿no? También recuerdo otra viñeta de estas entrañables mujeres que están limpiando con la aspiradora en la mano y le dice una a la otra, desde que ha habido lo de la reforma educativa siento que nos están vigilando siempre, ¿no? Y está el crucifijo sobre la pizarra de la escuela. Bueno, pues eso es una viñeta de hace tiempo, es de hoy y parece que es lo grave, ¿no?, lo crítico que va a ser también de mañana, ¿no? No va a pasar nada. Esos presos pesados, como bien los llama Ricardo en una de las tiras, bueno, pues entrarán, saldrán y todo el mundo seguirá votando a este señor
o al que venga después. Es que por eso lo aclaro en la portada, debajo del texto, el marianismo, hago la precisión, que no nos olvidemos que es un encargo hecho a pie de urnas y le han dado lo que pedían, es lo que hay, o sea, que no nos confundamos. Y luego al final acabas analizando el fenómeno del bipartidismo porque es la forma de perpetuar el A y B, Partido Republicano, Partido Demócrata, Demócrata Republicano, en fin, lo de la eterna historia, lo que manda en el mundo para salud y disfrute de los llamados mercados, ni más ni menos, no nos engañemos. Entonces, bueno, pues y también se hacen piruetas, abstracciones, saliendo del día a día de Mariano, de las guerras internas del PSOE. Por ejemplo, habrás visto la tira el pastorcillo ese que está con las ovejas, se le aparece la Virgen y le dice a la Virgen, oye, ¿y tú de nacer otra vez qué te gustaría ser? Y dice, pues yo, mujer y monja. Y dice, ¿mujer y monja? Y dice, sí, monja, ya te veo venir, para robar bebés. Dice, no, para robar jamones, hay que mejorar la marca España en el exterior. O sea, haces un poco la pirueta de escape, de frivolizar incluso con la más dura y triste realidad. O sea, que no todo es tan monótono como pudiera parecer ante esta observación, sobre todo de Eduardo, porque es eso, un análisis colectivo de los últimos. Perdona que te haya interrumpido. No, nada más decir eso, ¿no? Que es realmente un paseo por lo que más nos duele y que en este país, además, pues sabemos reírnos. Estoy un poco en desacuerdo con Eduardo en cuanto a que el humor está en plena forma, porque puede que el brazo que dibuja sí está en plena forma, ¿no? Pero me parece que se le ha dado y se le está dando, ¿no? Un buen sablazo al humor gráfico desde los medios de comunicación, va desapareciendo, va expulsándolo hacia las cabeceras provinciales. Y bueno, y se está alejando un poco como forma de hacer reír y además hacer reflexionar. Me gustaría preguntarle a Ricardo qué piensa él acerca de la situación del humor gráfico ahora mismo. De la situación del presente, dices, sí. Del humor. Bueno, pues sencillamente al caer en picado el soporte papel, todo lo demás se acabó. Los digitales, bueno, pues no se leen tanto como dicen, y los espacios que hay a disposición de la gente del humor gráfico pues están muy copados, muy elegidos, y somos muchísimos dibujantes, pero muy marginados. Y a mí me sorprendió que después de 20 años en Interview, por ejemplo, al salir de allí me dijeron un día, oye, que se acabó, desde 10 años, pues empezaron a caer las colaboraciones, cosa que no pensaba yo que fuera a ocurrir, porque he sido toda la vida autónomo, y de bueno, siempre te queda algo, ¿no? Es que cayó absolutamente todo. Y no ha habido reacción posible, cosa que sí existía siempre. Yo recuerdo en los años 70, 80, cuando te enterabas de que algún compañero tenía un problema laboral, oye, me da lo mismo que esté en ABC, que no sé qué, si se le puede echar una mano, venga, vamos. Y mejor, peor, de alguna forma, se empujaba, y siempre había un encaje, pero siempre había colaboraciones al alcance de cualquier medio. Eso hoy día pues es más complicado. No sé si es que se dibuja más al dictado de la línea editorial o es que no les interesan otras cosas, no sé. El humor gráfico ya no es lo que era. O sea, no es la crítica veraz. Es decir, el género periodístico, esa nueva versión de la narrativa, que en definitiva no es que sea una editorial, pero sí crea opinión y puede mantener el hilo conductor de un día hacia otro y elaborar la estructura, informativamente hablando, de todo un mes, por ejemplo. Creo. ¿Discutimos? No. No, como quieras. No, discutimos luego. Vale. Bueno, yo no sé, quería hablaros un poco de, bueno, en primer lugar... Bueno, vamos. Es que como has movilizado el debate. Muchas gracias. Pues en primer lugar, no sé, deciros que quizás no deberíais esperar muchas respuestas. Nosotros somos periodistas todos y lo que nos gusta somos preguntones, lo que nos gusta es preguntar. De hecho, Aroa ya ha preguntado, ¿no? Igual yo le preguntaré algo también a Ricardo, pero yo sí que creo que el humor es una cosa... es que está en todas partes, ¿no? Yo no he escrito en el monólogo ni siquiera con seudónimo como Eduardo, pero una vez fui negro. Sí, una vez escribí una loa a un personaje, a Leopoldo Carlos Sotelo en concreto. Ya da igual, se puede decir porque se ha muerto el hombre, se murió hace tiempo. Gracioso. Lo que no diré es quién pronunciaba la loa, eso no lo diré si no os importa, pero era un personaje importante del mundo del periodismo. Gracias.
Y fue muy divertido ver cómo luego entre ellos dos hablaban y se felicitaban de lo bonito que había quedado, ¿no? Y yo estaba escuchándolo, entonces resultaba francamente divertido, ¿no? La realidad misma es muy divertida, no me digas que no es como para tomarse de risa que escuchemos hace nada en Telemadrid que el Real Madrid no es que haya ganado la Champions, ha ganado la 13ª. Esto es una cosa que escuchaba en Telemadrid y que yo francamente creí que oía voces, ¿no? Y hasta que un amigo mío me dijo, no, yo también lo he escuchado. Entonces dije, bueno, pues no estoy mal, ¿no? Esto debe ser verdad. Bueno, quería deciros algo sobre la función del epiloguista, que es lo que es una palabra feísima, por otra parte, que es lo que me ha tocado y que nunca había hecho. Ricardo me lo pidió, yo encantado, ¿no? Claro, el prologuista se puede permitir hacer alabanza, ¿no? De lo que, al fin y al cabo, el prólogo casi nadie lo lee. Da un poco igual, ¿no? Y tampoco se compromete mucho. Después viene el autor, hay que leer el libro. La gente espera, el lector está esperando ir a lo mollar y generalmente pasa del prólogo. Pero claro, el epiloguista cuando interviene el pescado está vendido. No puedo decir que no lo sabía. Así es que debe tener un compromiso, en mi opinión, un compromiso real y cierto con el autor. Yo es que además lo tengo a título personal, él lo ha dicho de alguna manera, ¿no? No ha dicho una cosa, y es que éramos monaguillos en su día. Y claro, esto imprime carácter. Llevamos viendo, Ricardo, de esos tipos que aparecen en tu vida de niño y no se va nunca. Sigue ahí. No, pero yo ayudaba a misa de paisano, tú con las falducas, que no había para chicos altos, pues no había faldas. De puntillas, sí, de puntillas. De puntillas se llaman, sí. Y claro, este compromiso es un compromiso de siempre, ¿no? De toda la vida. Yo creo que él ha hablado de complicidad y es curioso porque no lo habíamos hablado, pero esta mañana he ido a buscar cuál es la definición del Diccionario de la Real Academia de complicidad y es persona, o de cómplice, persona que sin ser autora de un delito coopera a su ejecución con actos anteriores o simultáneos. Pues eso es lo que llevamos intentando hacer, creo, Ricardo y yo, a propósito de la mediocridad y la estupidez. Es algo que de alguna manera con lo que intentamos combatir siempre, ¿no? Pues hemos seguido combatiendo. Él con unas armas mucho más poderosas que la mía, mi mundo es un mundo del periodismo más diverso, más distinto, y es un poco lo que a mí me dijo, bueno, pues hagamos el epílogo, ¿no? Aunque en realidad a mí no es este epílogo que me gustaría escribir, que me gustaría escribir es el que se está escribiendo estos días, con un poco de suerte. Ese es el que de verdad me gustaría escribir, ¿no? Que podríamos escribir el epílogo de verdad, el de verdad del marianismo. Y yo no tengo mucho más que decir. Si queréis preguntar y sabemos la respuesta, pues la daremos. Gracias. ¿Tú crees que esto es argumento para epílogo del marianismo? ¿Verdad? ¿Tú crees que es el momento de escribir el epílogo? Yo no lo sé. Digo que a lo mejor pasa. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pues, Juan, muchísimas gracias. Sí. Todo esto Sí. es conocido. Pues creo que... Vienen a hacer algo. ¿A quién? ¿A mí? Sí. Sí. No, pues sencillamente lo que os quería contar antes es que, primero, es la reiteración, no voy a repetir lo que os manifesté antes sobre el padrinazgo de Forges a lo largo de mi carrera. Es que yo estoy aquí gracias a Forges, porque Forges, quiero recordar que en el año 76, 77, le ofrecieron colaborar, él estaba en Informaciones, y le ofrecieron colaborar en el que nacía, el nuevo diario 16. Y dijo, no, yo voy a seguir en Informaciones. Y yo estaba colaborando muy esporádicamente en la revista Cambio 16, y fue Antonio el que habló con el director, con Ricardo Utrilla, y dijo, mira, tenéis un colaborador ahí en Cambio que os va a solucionar la papeleta de la viñeta diaria en el periódico. Y, pero si ese no lo conoce nadie. Y bueno, pues déjale, joder, hazle una prueba, déjale. Y efectivamente, funcionó, encajé, y fue mi primer mentor. Es decir, fue para mí, Antonio, el Forges fue ese dedo señalador que necesitamos todos. Llámalo marketing, llámalo apoyo, llámalo afecto, llámalo todo junto. Me abrió puertas, me apadrinó, me dio ánimo en los peores momentos. O sea, fue para mí algo impresionante. O sea, guió mi carrera e incluso fue muy duro conmigo cuando... desde mi carácter con el lápiz en la mano, hombre, estás siendo excesivamente duro, demasiado agrio, feroz, pero bueno, sigue que vas bien, es tu estilo y es así. Y todo esto pues me llevó a esto de los 43 años de profesión, que se dice pronto,
porque fueron muchísimos medios por los que he pasado, y analizas esto y dices, bueno, si lo que he estado haciendo sencillamente es el trabajo de levantarte y ofrecer todos los días la noticia cazada al vuelo, pasada por el triturador que todos los pintamonas llevamos dentro, y ponerlo, esquematizar, sintetizar y ponerlo a disposición del público. ¿Con qué motivo? Pues con la esperanza de que algún día el gran público, los convecinos, sigan manteniendo sus convicciones políticas, pero que sean más reposadas, más meditadas, que no sigan cayendo en la trampa esa del bonito juego de meter un papel en un bote cada 4 años o menos, que tenga un sentido y que analicemos la dureza y la realidad de los ingredientes que nos ofrece la clase política para corresponderles justa y correctamente en las urnas. Ese es nuestro trabajo y, continuando con lo que planteaba Aroa hace un momento, la profesión periodística, por un lado, está muy difícil para redactores, fotógrafos, para todo el mundo y, pues, por supuesto, muchísimo más difícil para nosotros. Los humoristas gráficos en Francia, por ejemplo, creo recordar que fue Planty el que me lo contó hace muchos años, los que llevamos 5 años, los que llevan 5 años publicando ininterrumpidamente en un medio, tienen derecho al acceso al colegio de periodistas, a la asociación de la prensa, el organismo correspondiente. Aquí en España sí, se ha registrado como algo normal lo del fotoperiodista, pero lo del pintamonas, monero que llaman en México, el humorista gráfico, no, aquí no tiene sentido, ni criterio ni validez. Entonces, bueno, pues es más complicado. Seguimos, o sea, sigo con la respuesta a Aroa, continuamos en la cuneta, viéndolas pasar, adorados cuando algo les hace mucha gracia a los de la clase política y denostados casi siempre. Y laboralmente, bueno, pues por supuesto, currantes hijos de un dios menor, eso está clarísimo. Y esta es la realidad, lo que hemos planteado en este libro. Y pretendo eso, como decían también, que sea esa lectura, que no es para leérselo de un tirón, caramba, pero es para ir marcando un marcapáginas, ir seccionando el repaso de todo esto para que tenga esa utilidad cuando vuelvan a tocar a urnas, por ejemplo. Y es un aporte formativo, sobre todo, que no os voy a cobrar más allá del precio de venta del ejemplar. Pero vamos, creo que ese es el noble propósito que se desprende de esta obra. Y nunca más elocuente el título en este momento, Así se rompe España. Porque este libro, primero planteamos ponerlo en el mercado, creo recordar, en el mes de octubre. Luego dificultades editoriales, técnicas de todo tipo, de diseño. Y se fue posponiendo. Y fijaos que nos hemos plantado ya en un 28 de mayo, finales de mayo. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues que al tiempo, por ejemplo, en los meses de septiembre y octubre del año pasado, no se hablaba con claridad en la calle ni en los medios del bipartidismo expresado como lo que entendemos, que no es ni más ni menos que lo que hemos dicho antes, que es el club de amigos de los amantes de las puertas sin bisagras. ¿Qué están buscando? Es el gobierno de la política de quita y pon. Ponte tú, voy yo, ahora me toca a mí, ahora vas tú. Juegan a hacer que hacen, a decir que dicen, y ahí siguen. O sea, ese es el juego. Y todo esto hace, por aquellos meses, ni se insinuaba. Y he observado que a medida que iba tomando peso la gravedad de nuestra realidad diaria, de la falta de gobernabilidad de todo esto y todas sus consecuencias derivadas de lo anterior, pues la gente ha ido reaccionando. Quiero creer que está sirviendo de algo. En tan pocos meses yo lo he notado, ese cambio. Al menos esa sensibilidad se ha despertado. Confiemos en que sea así y que España no se termine de romper, hombre. A ver si podemos remendarla entre todos y esto, por fin, por una vez, y sin que sirva de precedente, pues parece que tiene arreglo. Y sobre todo lo más bonito, que lo hagamos entre todos. Eso es lo que espero y lo que pretendo con esta obra. Muchas gracias por haber venido a todos. En fin, es complicado. Por rematar un poco, es que antes se me ha olvidado decirlo, porque escuchando a Aroa y a Eduardo también, esa sensación que tiene uno cuando termina el libro de Ricardo, de Sir Cámara, y como se ha mencionado Antonio Fraguas, al que todos recordamos tanto, yo he tenido no sé por qué, cuando terminé de leerlo, de ver las viñetas, recordé una viñeta de Antonio Fraguas en la que se ve a Cosme, creo que se llama el personaje, mirando una televisión apagada y su mujer le pregunta, pero que mira si está apagada, enciéndela. Y dice, es que salen.
Y francamente he tenido esa impresión, ¿verdad? Leyendo el libro, que es simpática, pero al mismo tiempo un poco triste. Mágico, es maravilloso. Hay que saber encenderlo, hay que saber apagarlo, hay que saber seleccionar el canal adecuado, las horas, dosificarlo, en definitiva. Hay que saber verlo. Es como la lavadora, tú no la tienes puesta por el simple hecho de tenerla allí todo el día. Claro, es un poco absurdo. Son soportes técnicos magníficos, mágicos, es una maravilla. Yo podía pensar que ibas a ver el mundo a través de ese chisme sentado tranquilamente en tu casa. Eso es una maravilla. Bueno, lo de Internet ya, ¿para qué vas a seguir, no? La tecnología no es mala, ¿no? No tengo ninguna duda. Hay un libro de Jorge Luis Borges, El Aleph, donde, bueno, son relatitos cortos, y hay uno, el que le da el nombre al título, que es impresionante. Describe hace muchos años cómo podríamos ver el mundo, en ese objeto extraño que le llama el Aleph. Y bueno, pues posiblemente estemos viendo también parte del mundo futuro, que sea trágica, aunque sea un poco trágico, yo no creo que vaya a ser siempre así, en tu libro. En este libro ahí vemos un poco, bueno, el cercado de Gaza, pues no sé, veo que eso va a crecer. Es una manera de ver el mundo futuro, es decir, el gobierno, el mal gobierno, es decir, cómo institucionalizado, es decir, la guerra perpetua institucionalizada, es decir, vamos que cada vez hay más campos de drama y... El fracaso diplomático internacional. La ausencia absoluta de objetivos diplomáticos de verdad, es decir, no se pretende nada, es decir, todo es caótico, se cambia sin saber muy bien a qué intereses. Es decir, pero bueno, somos responsables, es decir, nosotros somos actores también, a título particular, es decir, de esta configuración de ese mundo futuro. Decir una cosa que antes se me ha quedado un poco, pero que también es para ser políticamente incorrecto, que es lo que ya me interesa cada vez más. ¿Qué le vamos a hacer? Pero, verán, es que estaba yo pensando en la ideología, ¿no? Entonces, en España ha habido humoristas de derechas, humoristas de izquierdas. Es curioso, pero ha habido... Sí. No hace falta decir que la Codorniz la fundó un señor más de derechas que la Virgen del Pilar, que se dice ahora, ¿no? Sí. El señor de la Iglesia, ¿no? Pero ahí estaba ¿no? Lo que pasa es que una cosa es ser de derechas y otra cosa es el resto. Bueno, nos entendemos a decir que desde luego no era precisamente un rojo, ¿no? No. O Summers en su última etapa. Sí, Manolo, bueno. Claro. No tiene nada que ver con un Peridis, con el Roto, contigo, como no te... Tampoco, el propio Mingote. O sea, quiero decir que es eso, ¿no? Lo que sí es verdad es que ha sido siempre el humorista una mirada crítica contra el poder. Siempre. De una manera o de otra, según los términos de tal, pero, bueno, cuando gobernaba el Partido Socialista, pues efectivamente había muchos humoristas que, como el poder era Felipe González, que lógicamente caricaturizaban y hacían humor sobre los gobiernos de Felipe González, incluso hacían humor sobre Alfonso Guerra, que hay que tener valor sí, para atreverse. Pero había. Luego, pues, lógicamente, el humorista cuando gobierna a la derecha, porque el humorista de izquierda se siente mucho más a gusto. Para mí el gran ejemplo era Tip y Col, porque Tip era un señor de derechas y Col era un votante de izquierdas. Y sin embargo iban juntos a hacer su show, Tip y Col. Para mí es un modelo que nunca se cita, pero que me parece que es un modelo de lo que es España, un poco de España, ¿no? Y os voy a contar para que digáis que eso de los viejecitos, contamos las anécdotas de los viejecitos, pues voy a contaros la última anécdota referida al humor, que también es muy, como muy rompedora. A mí se me rompieron muchos esquemas, veréis. Yo había ido a dar unos mítines a Chile,
para pedir el voto del no a Pinochet, cuando el referéndum. Y estuve allí y pronuncié un mitin y bueno, estupendo, ¿no? De que bien, nos vamos a cargar a Pinochet. Y efectivamente Pinochet perdió. En ese viaje, yo, que entonces era director de Radio Nacional, iba a firmar un acuerdo con Radio Rebelde en Cuba, en La Habana, con Fidel Castro vivo. Bueno, cuando estoy en el aeropuerto para irme, no a Cuba directamente, porque no se podía ir desde Santiago de Chile, sino pasando por México, una complicación enorme, se me acerca un diplomático chileno, me dice, ¿qué? ¿Se quedó usted a gusto ayer, eh? O sea, bien, ¿no? Bien. Pues nada, señor Sotillo, mucho gusto. Y entonces me dice, tome, llévese esto. Y entonces me entrega una revista satírica, el Mapuche, que la conoceréis, pues la conoceréis seguramente de oídas, una revista satírica, con una caricatura bastante dura de Pinochet. Y me dice, tome, tome, para que vea cómo soy yo, llévese usted esta revista Fortín Mapuche, se llamaba. Y llévese usted esta caricatura, vea usted, del presidente Pinochet. Bueno, muy bien. Yo le cojo la revista, me la meto, llego a La Habana y digo, pues ahora te va a encantar a mis anfitriones en Cuba, que les enseñe la portada con la caricatura feroz de Pinochet. Y entonces, cuando estamos en el aeropuerto, la primera de todos, al director de Radio Rebelde exactamente, le digo, oye, mira lo que te traigo, mira qué caricatura tan divertida de Pinochet. Y dice, oye, guarda eso inmediatamente. Digo, ¿y eso? A los jefes de Estado no se les puede hacer ninguna caricatura. Digo, incluso Pinochet, dice, incluso Pinochet. A Franco nunca nadie le hizo dentro una caricatura. Las únicas caricaturas se las hicieron publicadas en Francia, Vázquez de Sola, en Ruedo Ibérico. Podía incluso haber críticas, pero una caricatura, para nada. Tengámoslo en cuenta, ¿eh? Yo quiero recordar que hubo un dibujante, Pepe Molleda, aquí en el diario Pueblo, en el año 74, sí, 74 así sería. Sí, cuando la Marcha Verde y todo aquel follón. Pepe Molleda en Pueblo hizo una caricatura de Franco. Sería a favor. No, sencillamente pasaba por allí, le metieron una multitud. Y no se me olvida. Y fue como la primera caricatura que se hizo del rey en Cambio 16, bailando en Broadway. Tenemos referentes, pero vamos. Ya, Muy bien. Pues nada. Pues ahora sigan conversando, es decir, pero yo creo que nos traerán un vino y podemos navegar por la sala. Nos mezclamos con la Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.